Algo negativo cuando se va a recoger lo de los requerimientos es que muchas veces a las 2 o 3 semanas el cliente dice que necesita algo más o que después ya no, entonces eso es algo tedioso porque nos cambia un poquito la regla de juego. Y para evitar eso, pues en mi caso utilizo lo que son la firma de actas donde establecemos con el cliente qué es lo que necesita. O sea, se establece unas reuniones o por lo regular en 2 o 3 reuniones qué es lo que el cliente necesita y eso se firma en un acta para que después no vaya a salir con cambio. Para evitar los cambios. Otra cosa es que muchas veces nosotros, como cuando empezamos a conocer cosas de sistemas y cosas tan innovadoras, queremos implementar eso en los proyectos con los clientes, pero muchas veces ellos no aceptan esas innovaciones porque crecieron con cierto tipo de programa o crecieron con una estructura antigua y ellos dicen que no, que quieren el proyecto de tal manera y evitan prácticamente que nosotros innovemos. Y una parte positiva es que pues, con los requerimientos o el proyecto que uno va a trabajar con el cliente, o no lo sabemos y nos toca investigar, o el cliente resulta ser prácticamente como un profesor más. O sea, aprendemos del proyecto que estamos trabajando con el cliente. ¿Quién quiere seguir? De cosas malas está el tiempo, pues al levantar los requerimientos y las bases, como que nos faltaba o les faltaba como tiempo para realizarlas y tenían que empezar con la tarea siguiente y sí, cierto. La otra es la falta de conocimiento y experiencia, pues los integrantes del grupo querían hacer algo pero no tenían como la experiencia y el conocimiento necesario para hacer esa tarea, entonces se quedaban en el levantamiento de ese requerimiento. La otra es la falta de organización en el grupo. Al levantar los requerimientos pues se hacían de manera desorganizada y no se sabía qué debíamos hacer primero y qué debíamos hacer después. Como personas que se tenía una comunicación entre el grupo, a pesar de que no teníamos los conocimientos, pero pues teníamos contacto con el grupo de trabajo. Teníamos el cliente dentro del grupo de trabajo, entonces podíamos decirle qué le parece, qué no le parece. Y teníamos, en el caso de ellos, la disponibilidad de información, pues era un MDM que de toda la información la daba el docente, entonces él les decía, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero que hagan esto. ¿Alguna pregunta? Nosotros tenemos solo 2 en contra, que nosotros ya no lo dijeron, es desconocimiento del cliente sobre la
Entonces, pues no sabe, digamos, qué tan complejo puede ser, y cree que es muy fácil y le dice a uno, no, pero usted no tiene que hacer tal cosa. Y en realidad no desconoce lo que hay detrás. Y el compañero comentó una de las opciones que utilizan ellos es hacer analogías, utilizar analogías para explicarle al cliente lo que está, digamos, explicarle para que entienda un poco de qué se trata el proceso, ¿sí? Para que comprenda un poco y no crea que es así de sencillo como yo lo planteé. Entonces, utilizar analogías. Nosotros identificamos como cosas negativas. Una es la distorsión de la necesidad con el cliente, lo que ya han hablado todos. Generalmente el cliente no sabe exactamente qué es lo que quiere, entonces es un gran problema. Otra contra es la ambigüedad en la información del cliente. Generalmente nuestro cliente nunca es claro en lo que quiere, principalmente porque no maneja los mismos términos que manejamos nosotros. Lo que decía David es muy cierto. Para él de pronto es muy fácil algo, pero eso tiene una parte detrás que es más complicada. Y la otra es la falta de la priorización. O sea, a veces por querer hacer todo rápido nos metemos en un lío y no priorizamos bien las cosas para hacerlas una cosa a la vez. Y en las un pro importante es que generalmente en nuestra experiencia hemos involucrado al cliente con el proceso, o tratamos de involucrarlo, o lo buscamos para que él sea apersone un poco el proyecto también. Otro pro es el levantamiento de requerimientos entre todo el equipo. En nuestra experiencia en el semillero levantábamos los requerimientos todos juntos, o sea, con eso evitábamos un poquito esa parte del teléfono roto, que fueron 2 personas a levantar requerimientos, pero entonces ya es lo que ellos entendieron del cliente y lo que nos dicen a nosotros, entonces puede cambiar un poco. Y la otra es el contacto directo con el cliente, que es como una de las más importantes, que es tener al cliente siempre al lado a la hora de levantar requerimientos. Bueno, los contras que discutimos en el grupo, pues fue más que todo la falta de documentación, que eso conllevaba a una desviación de objetivos al principio. Eso también, que no hubo un acompañamiento continuo del cliente, o sea, no había una actualización de los requerimientos que se necesitaban para algo, o una aclaración más de lo que pedía el cliente. En los pros, pues la interacción a través del entorno web, que esto podía permitir esto, que demás gente conociera el proyecto que se estaba realizando. O sea, como eso lo publicaban a través de la web, entonces más gente podía conocer acerca del proyecto que estaban realizando. Porque el proyecto era web. Sí. O sea, se publicaba un blog acerca de ese tema. Eso, exacto. ¿Un blog o el sistema? No, una página web. ¿Y la página web? Consistía en el proyecto. En el sistema. En el proyecto mismo. Sí. Otro de los pros que encontramos, pues la dedicación que valga la redundancia, la dedicación que se le dedicaba al trabajo. Y que a través y otro de los pros que encontramos fue que los objetivos que se planteaban pues se cumplieron. ¿Por qué? Pues puede ser tanto la dedicación al trabajo, o sea, eso permitía que los objetivos se cumplieran.
¿Alguien que a partir de lo que se dijo se me haya ocurrido algo más? A mí me surgió. La simplicidad, o sea, de que se hicieran tareas simples. A la hora de. ¿Es un poco bueno o malo? Bueno. O sea, que todas las tareas que fueron simples, a vos te sirvieron. Bien. Me fueron pasando algunas cosas cuando ustedes iban comentando esto y quisiera que trabajemos sobre algunas cosas. Como por ejemplo, ¿cómo pueden, genial. ¿Cómo pueden llegar a resolver algunos de estos problemas que aparecen acá? Tal vez con algunas prácticas ágiles. Prácticas ágiles, habíamos comentado en el taller de ayer, que eran ni más ni menos que un paraguas, o sea, ágil es el término, como es un paraguas, que va por encima de muchísimos conceptos. Uno que mencionamos hoy es integración continua. Ya había dicho que para integración continua, ¿sí? Se requería tener pruebas automatizadas, tests, un servidor de integración continua, un repositorio, un servidor de integración continua, un repositorio de código, que podía ser cualquiera de estos, etc. Automatización. Después podíamos utilizar también Scrum o no. Scrum lo tenemos explicado acá, después lo vamos a entrar más en detalle para que no conozca nada de Scrum. Podemos hacer test unitarios, ¿sí? TDD, con BDD, con ATD, son técnicas. Se puede usar Kanban para visibilizar bien el proceso. ¿Sí? Kanban sería como un listado de cosas. Kanban es una metodología que nos propone, digamos, en un tablero bien visible todo nuestro proceso. Por ejemplo, cosas pendientes, to do, por hacer, cosas que están haciendo, work in progress, trabajo en progreso, o cosas terminadas, done. Y este tablero tiene acá arriba las cosas más prioritarias. Acá la segunda, acá la tercera cosa más prioritaria, acá la cuarta. Entonces, a medida que nosotros tenemos que avanzar rápidamente, ¿por cuál de todas las vamos a avanzar? Más prioritaria. Entonces, vamos a colocar esto aquí. Cuando la terminemos, la vamos a colocar aquí. Y de esta manera vamos a ir avanzando con una prioridad mayor. Esto se puede utilizar también, es un tablero Kanban, ¿sí? Eso se puede utilizar también en combinación con Scrum. También hay técnicas de programación extrema o extreme programming que también se pueden utilizar en combinación con Kanban o en combinación con Scrum, por lo cual pueden siempre utilizarse distintas técnicas juntas. Y tenemos distintas técnicas, ¿sí? Por ejemplo, user stories. Yo cuando planteé el tema reciente de requerimientos pensaba en temas relacionados con user stories, pero me di cuenta que los problemas que surgen se dan más que nada como cosas más básicas, más del manifiesto ágil. Manifiesto ágil, haciendo una recapitulación, un resumen para los que no hayan estado allá y no lo saben, es un conjunto de 4 valores y 12 principios que se escribieron en el año 2001. Sí, lo escribieron personas que estaban metidas en el ambiente del software, sí, que estaban trabajando en proyectos concretos desde ese año y que solían compartir mucho su conocimiento y su experiencia a partir de libros, papers, a partir de publicaciones en internet, etc. Fueron 10-15 personas que se juntaron un buen día, ¿sí? Hace ya 11 años, y lo publicaron. Y decía que valoraban las personas e interacciones por sobre los procesos y herramientas. No quería decir esto que no querían usar procesos, ¿sí? Valoraban más el tema de que las personas pudieran acomodar los procesos a su conveniencia y para aprovechar mejor su potencial. Preferían tener software funcionando antes que una documentación muy exhaustiva, que en estas primeras etapas equivalentes siempre teníamos mucha documentación, ¿sí? Acá. Al final de esta etapa no había producto, sino que lo que suele haber es una montaña así de casos de uso, de diagramas de clase, diagramas de base de datos, diagramas de... llegamos a muchos requerimientos funcionales, y es ahí que pasaba lo que él dice, que si nosotros acá no hacemos una buena firma, ¿sí? De todo lo que hay para hacer, por acá te vamos
De hecho, van a aparecer cambios. Entonces, el tema que plantean es: hagamos software, la documentación que hagamos acá en el sitio va a cambiar, ya sabemos que va a cambiar. Como acá, en esta etapa, que hagamos el software, ¿sí? Es un ojito que puede observar el software que acabamos de construir. Esta tasa de cambios es inminente, va a ocurrir ese cambio. No tratemos de evitar. Lo que sí tenemos para hacer es avanzar con el software. Luego planteaban que el cliente esté, que es algo que involucrar al cliente, ¿sí? Contacto directo con el cliente, eso es bastante claro. Contacto directo con el cliente, buena comunicación, aprende el cliente nuevos temas, esto también tiene que ver. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas tiene sentido que surgieron también acá, porque esta gente le estaba pasando constantemente. Si lo tenían cerquita era bueno. Y lo que evitaban era negociar los contratos, con lo cual me llamó la atención lo de la firma. Vos querías evitar los cambios. Los cambios van a pasar sí o sí. Entonces, algo que tenemos que tratar de hacer es no evitar los cambios. Porque lo que estamos haciendo nosotros es, desde este minuto hasta la felicidad de este buen hombre, trazamos un plan. ¿Sí? Hagamos determinadas cosas. Pero si de repente acá se da cuenta que él quiere llegar acá, que esto pasaría a ser un momento malo. O sea, esto si seguimos así no me sirve. Yo necesito llegar acá. Bueno, entonces creo que tenemos que firmar y evitar que haya este cambio. No, acá simplemente se cambia y punto. ¿Pero por qué? Porque si no, si seguimos así, esto no le va a servir. Si no es un momento, va a ser un producto que no genere satisfacción, o sea, que está el producto que genera satisfacción. ¿Cómo llegamos a esto? Posiblemente a través de la adaptación a los cambios. Es justamente el siguiente ítem. La adaptación al cambio por el seguimiento de un plan. De nuevo, no significa que no tiene que haber plan. El plan tiene que existir. El tema es que el plan se puede llegar a adaptar. Porque nuestro objetivo es que el buen hombre, el cliente, esté muy satisfecho. Hay problemas detrás, ¿sí? Que tengo que cambiar la arquitectura o esto. Eso en general se puede andar con nuevos tipos de contratos. Esto que había planteado justo al comienzo, cambia de opinión a la última hora. Uno de los principios del manifiesto ágil justo dice: aceptamos cambios aún en etapas tardías del desarrollo. Sobre todo pensando en esto, el tema de que si se cambia, llegamos a un lugar que es más satisfactorio. Tenemos un usuario más productivo, tenemos un conjunto de beneficios que son mayores, si ponemos en la balanza, al fastidio de tener que cambiar lo que estábamos haciendo. Es como que dejar el egoísmo de lado y ver que si hay algo que nos va en contra, tratar de conversarlo con el cliente y colaborar. Imaginemos que vemos que nos pide un cambio que es durísimo. Implica un cambio grande de esto que habían dicho, o sea, el tipo pensaba que era facilísimo, y dijeron que había hecho uno que parecía que era fácil, pero que después conllevaba mucho trabajo. Desconocimiento de la dificultad del proceso. Esto que no habíamos. Supongamos que pasa eso, que me pide algo, es un cambio que en vez de ser así, es así. ¿Cómo será? Que va para el otro lado. Bueno, tenemos juntando con este buen hombre que está ahí sentado cerca nuestro y contarle: bien, ¿qué implica? B, C, D, E, es una tarea grande, es un proyecto nuevo completo. ¿Qué les parece que hagamos? Terminemos esto como estamos haciéndolo, sin avanzar con esto que no les sirve, lo dejamos acá, o empezamos ese nuevo proyecto. Si esa cercanía con el cliente, la colaboración con el cliente, tenerlo cerca, nos da esa posibilidad de poder conversar las cosas bajo términos lógicos, ¿sí? Argumentos entendibles. Muchas veces lo que sí planteo es que si el cliente no entiende todo este tipo de cosas, que se lo acerque a gente que lo puede acompañar y ayudar a asesorar. Porque muchas veces piensa, bajo términos de desconfianza, piensa que uno lo quiere pasar por encima, o que le quiere sacar, ¿no? Que le da la mano y le quiere sacar el codo. Entonces ahí decirle: mire, esto lo estamos haciendo simplemente porque usted esté feliz.
pero me va a costar más caro. Sí, posiblemente cueste más caro, pero usted está queriendo otra cosa, que es más cara. O podemos dejar algo de lado. ¿Sí? Habíamos dicho que si solamente con el 20% de nuestro esfuerzo obtenemos el 80% del beneficio. Entonces, si hacemos solamente un 20, un 30, un 40%, y él se da cuenta que quiere hacer otra cosa, se puede cambiar. Ya lo que queda es menos prioritario de lo que se haya planificado. O sea, de nuevo, yo pensaba hablar un poquito de user stories, pero me di cuenta que había más cosas relacionadas con el manifiesto, con cosas más de base de la actividad. Me gustaría saber qué opinan otros de esta Así, historias de usuario que nos interesa. ¿Cómo se Es crea? muy claro cómo las podemos identificar, cómo las podemos usar. O sea, esa parte no nos queda totalmente clara. O sea, sabemos que las historias de negocios se dividen en cómo y qué es lo que el cliente quiere. Entonces, si él dice, no, yo quiero un portal web que sea de, no sé, que sea de tal cosa o eso, pero no sabemos cómo dividirlas y cómo O describirlas. sea, cómo extraemos esa información que nos da el cliente de primera mano, una historia de usuario y cómo podemos hacer usarla para nuestro desarrollo de proyectos. Sabemos la actitud que tiene una historia de usuario, pero sabemos que va a buscar. Bueno, volviendo un pasito atrás, la problemática que presentan es más básica. ¿Qué les parece lo que estábamos comentando? O sea, sí, de ahí planteé mi opinión. Me gustaría saber que a partir de todos los problemas que fueron planteando, sobre todo esto, cómo podrían solucionarse. La parte de organización tiene solamente que ver con visibilizar el proceso o es otra cosa. ¿Podría sumar esto de campo a la falta de organización? Me gustaría saber si, tal vez, si se lo llevan ustedes, estos verdes y estos azules, y plantean en esos equipos, otros equipos, que vengan acá y elijan papeles de otro equipo y planteen cómo podrían solucionarlos. ¿Sí? Cada equipo se tiene que llevar, ¿cuántos son? 2, 8, 10, 11. Tenemos un equipo, 2 equipos, 3 equipos, 4 equipos, 5 equipos, sí, 5 equipos. Cada uno de los papelitos, sí, sobra uno, y damos 4 minutitos para darles una solución a los dos problemas.